Transformada inversa de Laplace. La transformada de Laplace es una herramienta de gran alcance fundamental para solucionar una gran variedad amplia de problemas. ¿Ya? La estrategia es transformar la ecuación diferencial difícil en problemas simples. Estas soluciones pueden obtenerse fácilmente. Se aplica la transformada de Laplace para recuperar los problemas originales. Tengo la transformada inversa. Tengo en primera instancia debe cumplir la transformada y debo obtener una transformada de Laplace. Pero cuando tengo la transformada inversa de Laplace, regreso a la función original. ¿Ya? El método más común de transformada de una función es mediante una tabla. Siempre vamos a utilizar, ¿no?, fijando en la segunda columna que la primera para encontrar. A continuación tenemos algunos ejemplos, ¿no? Aquí transformada inversa tengo de esta forma, hay que convertir a la función original. ¿Ya? En la tabla tenemos la transformada inversa, esto de una constante s, y va a ser la transformada una constante. 1 sobre s va a ser 1, 1 s al cuadrado es t, y 1 sobre n más 1, n cuadrado. Esta n va a ser el factorial para convertirlo en una ecuación. Luego tenemos 1 sobre s, es e a la t. Cuando tengo negativo es positivo, cuando es positivo va a ser negativo. Esta es la transformada de las funciones trigonométricas. Entonces lo que vamos a tener es a s al cuadrado más al cuadrado es n de at. Cuando es positivo, y aquí tengo 1, va a ser sin de at. Entonces estas tablas me van a servir para solucionar problemas que tenemos a continuación. Ejemplos, tenemos 10 ejemplos, son 10 ejemplos que vamos a empezar a solucionar uno por uno, y teniendo estos problemas vamos a lograr hacer otros problemas para justificar las propiedades que estamos haciendo de la tabla de transformadas inversas de Laplace. El primer problema, tenemos que resolver la transformada inversa de Laplace. Transformada inversa de Laplace es s sobre 5. Voy a buscar en la tabla s sobre k. K sobre s es la constante k. En este caso, por ejemplo, la solución va a ser 5 sobre s. El resultado es 5, ¿no? Segundo problema es transformada inversa 1 sobre s menos 4. La tabla es lo siguiente: 1s menos a. En este caso a va a ser 4, y por lo tanto e a la t. Y la solución para esto es 1 sobre s menos 4 es e a la 4t. El tercer problema es 1s al cubo. Entonces en la tabla me fijo, entonces 1s más n, entonces n es lo que debo utilizar el factorial. En el problema tengo lo siguiente: este 2 va a salir como coeficiente fuera de la transformada inversa de Laplace. 1s al cuadrado, este es 3, para que sea 3, 2 más 1. Este 2 fuera, entonces este 2 va a ser el factorial. Entonces tengo t al cuadrado, 2 por 1 va a ser 2. El 2 con el 2 se me cancela y el resultado es t cuadrado para esta solución. ¿Ya? Seguimos. Tengo el cuarto problema. El cuarto problema es transformada inversa de Laplace. 3 sobre s más 7s al cubo más 4s al s cuadrado más 16. Voy a fijar la tabla para cada caso. Para este caso, 3 sobre s es la constante sobre s, me va a dar k. Este 7, el segundo problema es s más 1, n más 1, t a la n sobre n factorial. Y el tercer problema tengo aquí a, aquí va a ser también a, ¿no?, al cuadrado. Entonces para que sea al cuadrado, este va a ser 4 al cuadrado y va a ser 100 de at. Entonces para la primera parte, 3s, la transformada inversa va a ser 3. Para el segundo, entonces aquí tengo el 7s
al cubo, este 7 fuera como coeficiente de la transformada inversa. Entonces va a quedar 1. Para que sea cubo es 2 más 1. Este 2 vamos a tomar t al cuadrado. Aquí dice, ¿no? Aquí es 2. Aquí también va a ser 2. Y va a ser el 2 factorial. Entonces 2 factorial es 2 por 1. Entonces vamos a tener t al cuadrado sobre 2 y t medios t al cuadrado. Para esta solución de este problema t es al cubo. La parte tercera, 4s más 16, 4s al cuadrado más 16. Entonces tengo transformada inversa, aquí tengo 4, ¿no? Aquí es 4, entonces 4 al cuadrado es también 16, su solución es sen de 4t, ¿ya? Y la solución para esto, vamos a tener 3 de esta parte, 7 medios t al cuadrado y para esto tenemos sen de 4t. Seguimos. En el quinto problema tengo que hacer lo siguiente, ¿no? Entonces tengo que dar la suma de dos, tengo que desglosar la suma de dos fracciones. Tengo 3s, s al cuadrado más 4 más 2, este 2 s al cuadrado más 4. Entonces debo ahí aplicar recién en la tablita, en la tabla que tengo, va a ser lo siguiente. Cuando tengo s, va a ser s al cuadrado más a cuadrado. Y cuando tengo a, va a ser s al cuadrado más al cuadrado. Esto es coseno y el otro va a ser seno. Entonces hay que ordenar de la mejor manera posible para esta parte. Este 3 como coeficiente, 3 transformada inversa de s, s al cuadrado, entonces 4 al cuadrado. Entonces necesariamente va a ser coseno de at. Para mi solución va a ser coseno de 2t. Después tenemos 2, aquí también se asemeja 2, entonces 2 al cuadrado es 4, entonces cumple esta propiedad de la tabla. Entonces 2 sen al cuadrado, 2 al cuadrado, entonces por lo tanto sen de 2t. Y la solución para esto va a ser 3 coseno de 2t y sen de 2t. Seguimos. El sexto problema tenemos 1 s al cuadrado de 64. Me fijo en la tabla, podríamos asimilar a esto, ¿no? No tenemos aquí el a, pero hay que darle esa propiedad, entonces al cuadrado. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, multiplicamos por 8, ¿no? Aquí yo necesito tener 8 y dividido entre 8. Entonces, ahora sí se asemeja, ¿no? Esto es 8, este 64 es 8 al cuadrado. Entonces la solución va a ser lo siguiente, este fuera de la, como coeficiente delante de la transformada inversa, 1 octavo, entonces asemeja a esto, ¿no? 1 octavo sen de 8t. ¿Ya? El séptimo problema, que es similar a esto, tengo aquí el a al cuadrado, aquí tengo solamente a al cuadrado, que va a ser 7, ¿no? Entonces aquí tengo 7, aquí debo dividir también entre 7. Entonces la solución va a ser lo siguiente, ¿no? Entonces vamos a tener 7, aquí 7 al cuadrado, este 5 fuera, en este caso como coeficiente 7 séptimos, ¿no? Y lo que vamos a tener es s al cuadrado menos 7 al cuadrado, se asemeja a esto, seno hiperbólico de at, en este caso va a ser seno hiperbólico de 7t, para la solución del séptimo problema. El octavo problema es un problema variado, donde ya tenemos la solución, ¿no? Entonces la solución, 1 es al cuadrado es t, 1 sobre s va a ser 1, 1 sobre s menos 4 es at. En este problema va a ser s, en s menos 2, entonces va a ser e a la 2t. Entonces en el problema tenemos esto, para esto es t, para esto es 1, este es e a la 2t. Cuando es negativo va a ser positivo. Y el problema 9 tenemos 5s más 4. ¿Qué es lo que debo hacer? Debo sumarla y desglosar en dos fracciones, ¿no? Aquí tengo la primera fracción, 5s s al cuadrado más 16, más transformada inversa, estoy desglosando en la suma de fracciones, 4s al cuadrado más 16. Cuando tengo que hacer el problema, este s tiene que salir fuera. Entonces vamos a utilizar esta tabla, este fue s, entonces s
va a ser s al cuadrado más 16, se asemeja a esto, coseno, ¿no? 5 coseno de 4t. Aquí tengo 4 al cuadrado, va a ser 16. Ya. Para el otro problema tengo 4, aquí tenemos 4, este 4 al cuadrado, entonces asemeja a sen de 4t, ¿no? Sen de at. Ya. Ese sería el problema. El problema 10, que es bastante complejo y bastante largo, tengo esta la función transformada inversa de 5, s menos 2, s menos 3 y s menos 6. Ahora, para hacer este desglose, se hace de esta forma, ¿no? 5, s menos 2, s menos 3, vamos a convertir 4, s menos 2, b, s menos 3 y c, s menos 6. Vamos a encontrar los coeficientes, en este caso de a, b y c. Entonces, ¿cómo se va a hacer? Vamos a hacer el mínimo común de los 3, s menos 2, s menos 3 y s menos 6, el mínimo común. Esto divido con esto y se me va a cancelar s menos 2 y me va a quedar s menos 3 y s menos 6. Entonces me queda esta parte. Ahora, esto mismo divido con esto, ¿no? Con esto, con este s menos 3 se me cancela y me queda s menos 2 y s menos 6, ¿no? Lo mismo para la parte s menos 6, va a ser, se divide s menos 6, con s menos 6 se me va a cancelar, o sea, se me va a hacer 1, y debo multiplicar s menos 2, s menos 3 con c, haciendo operaciones, ¿no? Tengo el 5, esto se simplifica con esto, se simplifica, lo que me va a quedar es 5 de esta parte y hay que multiplicar este con esto, s con s, es s cuadrado, menos 3s menos 6s va a ser menos 9s, 3 por 6 es 18, menos con menos es más 18. Para esta b, igualmente, s con s es s cuadrado, menos 2s menos, multiplico menos 6s va a ser menos 8s, y 2 por 6 es 12, menos con menos es más 12. La c, s con s es s cuadrado, aquí 2s menos 2s menos 3s me hace 5s, y 3 por 2 es 6, ¿no? Menos con menos va a dar más. Sigo desglosándole lo siguiente, ¿no? Aquí tengo 4s cuadrado, 9s, este sería 9as, después 18a, bs cuadrado, 8bs, 12b para esta parte aquí, cs cuadrado, 5s y 6s. Entonces se desglosa, este es paréntesis, lo que tengo es esto. Ahora la otra parte es buscar las ecuaciones. Cuando tengo s al cuadrado, no va a ser 0, ¿no? No tengo ninguna s aquí al cuadrado. Por lo tanto vamos a tener a más b y más c. Entonces esta sería la primera ecuación. La segunda ecuación, cuando tengo s, aquí tengo menos 9a, menos 8b y menos 5s, ¿no? Entonces menos 5c, perdón. Y eso va a lograr a s, entonces por lo tanto es 0. Y esto que es independiente, que no tiene s, es 5. Y lo que sobra es 18a, ¿no? Más 12b menos 6c. Aquí está 18a más 6b y más 6c. Entonces esta ecuación se ha convertido en 3. Por lo tanto hago las operaciones. Primeramente debo eliminar la c. Para eliminar la c debo multiplicar aquí por 5. 5 por 0 es 0. Entonces 5a, aquí tengo 5a, aquí 5b y más 5c. Y hago la suma y resta, ¿no? Aquí se me van a cancelar las 5s más 5s menos 5x. Lo que me queda es 5a menos 4a va a ser menos 4. Aquí más 5 menos 8 menos 3b. Hemos obtenido una ecuación entre la primera y la segunda. Ahora, vamos a ir entre la primera y la tercera ecuación. Aquí tengo que multiplicar para que esto se me cancele 6, debo multiplicar por menos 6, ¿no? Entonces aquí 6 por 0 es 0, aquí me hace menos 6a, menos 6b y menos 6c. Aquí pongo el 6, menos y menos y me queda este menos 6. Y hago la suma y resta, me va a quedar 6c. 6c menos 6c más 6c se me cancela.
Aquí 0 más 5 es 5, más 18 menos 6 es más 12a, más 12 menos 6 es 6b. Entonces tengo esas dos ecuaciones. Y de estas dos ecuaciones tengo que multiplicar. Yo necesito eliminar la b. La b, ¿no? 6b. Entonces multiplico aquí por 2. 2 por 0 es 2. Aquí 2 por 4 es 8. 2 por 3 es 6. Esta parte, ¿no? Entonces hago la suma y resta. Suma y resta más 6b menos 6b se me cancelan. 12 menos 8 me va a dar 4a. Y de aquí encuentro el valor de a que me sale 5 cuartos. ¿Ya? Sigo haciendo, necesito encontrar la b. La b voy a encontrar en este caso de esta ecuación, ¿no? De 5, 12a más 6b. Entonces, como ya tengo la es 5 cuartos. 5 cuartos, el 12 con el 4 se me cancela y me va a quedar 3. Multiplico con 5 y me queda 15, ¿no? Entonces, necesito saber la b. Este 15 al otro lado va a ir con signo negativo, como menos 15, y hay que dividir entre 6. Entonces, lo que tengo es, en este caso va a ser menos 10 sextos. Simplificando me va a dar menos 5 tercios. Por lo tanto, el resultado es de la b 5 tercios. ¿Cómo calculo la c? La c vamos a calcular de esta primera. Como ya tengo calculado la a, la b y necesito calcular la c, al otro lado van a venir a restarlas. Entonces tengo que menos 5 cuartos, ¿no? Y como sale menos de esto, va a ser positivo, 5 tercios. Mínimo común es 12. 12 dividido entre 4 es a 3. Por 5 es menos 15. 12 dividido entre 3 es a 4. 4 por 5 va a dar 20, más 20, ¿no? Entonces tengo 5 sobre 12 avos. Entonces C vale 5 sobre 12 avos y hago la prueba, ¿no? Realmente lo que he hecho sí está bien, ¿no? Entonces, como ya tengo los resultados de A, B y C, del A vale 5 cuartos, del B vale menos 5 tercios y del C vale 5 doceavos, ¿no? Entonces hago el mínimo común, que es 12. 12 dividido entre 4 es a 3, por 5 me va a dar 15, 12 dividido entre 3 es a 4, 4 por 5 va a dar menos 20, 12 dividido entre 2 es a 1, por 1 es 5, entonces hago la suma y resta. Aquí más 15 menos 20 es menos 5, más este 5 me va a dar 0, entonces cumple la prueba de encontrar los coeficientes de A, B y C. Y para encontrar la solución vamos a tener lo siguiente: como tengo A es menos 2, B es menos 3 y C es menos 6. Entonces aquí tengo el coeficiente de A, que vale 5 cuartos, para el B menos 5 tercios y para el C 5 doceavos S menos 6. Y la solución para esto va a ser lo siguiente: 5 cuartos E a la menos 2 de esto, menos 5 tercios E a la menos 3 de esto, y 5 doceavos es E a la menos 6. Eso sería la solución. Y por último tenemos la práctica de problemas, que eso lo vamos a resolver hasta la otra semana.